Bueno, muy buenos días a todos. Los saludo, mi nombre es Pablo Orsinoli, dirijo Prolus y conduzco Identidad Pymes junto con Martín Yechua, que es director de Adiras y uno de los anfitriones del día de hoy. Les doy la bienvenida a este ciclo de actualización que organizan Banco Superviel junto con Adiras, pero antes de comenzar con esta actividad que tenemos unos panelistas de lujo y que titulamos La adaptación al cambio en las instituciones educativas, donde hablaremos sobre temas vinculados con la gestión del capital humano, los desafíos comunicacionales que enfrentan las instituciones y también sobre temas generaciones. Le quiero pasar la palabra con una breve introducción a Mariano Otero, jefe del segmento PYME de Banco Superviel, que les va a decir unas palabras de apertura. Mariano. Muchas gracias, Pablo. Bueno, buen día. Como comentó Pablo, soy jefe de subsegmentos estratégicos del banco, dentro de los cuales se encuentra educación, que fue lanzado el año pasado, año especial si los hay, como este, y en esta actualidad tan específica que tienen los colegios y todo el sector educacional. Así que nada, yo ahí la verdad que quería acompañar desde el banco a lo que es innovación, la comunicación y las generaciones, lo que van a estar charlando. El banco tiene una propuesta de valor y quiere acompañar y sigue apostando en este año tan difícil para el sector educativo con su propuesta de valor y con el diferencial que tiene. Así que nada, creemos que la educación es sumamente importante para el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad, y es un poco lo que tratamos de acompañar desde nuestros valores y desde nuestra propuesta. Muchas gracias, Pablo, por el espacio. Bien, Mariano, muy amable. Martín, director ejecutivo de Adiras, te propongo si querés decir unas palabras también y mencionar que la actividad continúa a posteriori de la actividad troncal con un espacio de networking. Sí, gracias Pablo, gracias Mariano. Bueno, simplemente desde Adiras comentarles, bueno, mi nombre es Martín Yechua, soy director ejecutivo de Adiras, Asociación de Directores Asociados. Trabajamos mucho con instituciones y con dueños de pymes, básicamente apoyando a las pymes en este contexto con un servicio interesante que es de directorios externos. Lo que sí quería comentarles es, bueno, sabemos, más que nada agradecerle al Banco Superviel básicamente por el apoyo y por poder organizar esta actividad junto con ellos. Sabemos cómo ellos trabajan con las pymes y con las instituciones educativas, así que bueno, es un gusto poder estar con ustedes en el evento del día de hoy. Quería comentarles lo que decía Pablo, el evento está dividido en dos partes, ahora vamos a tener las conferencias, que Pablo ahora va a comentar, y después, una vez que termine, vamos a tener un encuentro de networking que va a ser en otra sala. Ahí en el chat van a poder tener el link del Zoom, va a ser en otro Zoom, en donde la idea es compartir las mejores prácticas, los desafíos que cada uno quiera comentar y demás, y compartir también los datos. Tenemos más de 240 personas inscriptas, de todo el país y también del exterior, así que creo que es una oportunidad interesante después para poder compartir, sobre todo en este contexto tan complejo, no solo en Argentina, sino que se da en toda Latinoamérica, sobre la educación. Así que bueno, los invitamos después a participar, también a que puedan invitar a personas de sus instituciones, a las instituciones educativas, a sus equipos, a que se sumen. Así que bueno, simplemente eso, y bueno, agradecerles a todos que estén el día de hoy en la actividad. Así que bueno, Pablo, todo tuyo. Bien, Martín, muchas gracias por la introducción. A mí me toca, bueno, conducir este evento y como decía Mariano, bueno, nos tocó un momento más que oportuno para desarrollar esta actividad, teniendo en cuenta un poco las recientes medidas y el ruido político derivado y también los desafíos que se abren para las instituciones que se dedican a la educación. Trabajar hoy y estudiar desde lugares remotos sin barreras físicas supone cambios en el ordenamiento interno de las organizaciones y se me ocurre decir en el ordenamiento también una necesidad de adaptación forzosa a una nueva modalidad de operar con un estudiante quizá más autónomo y más flexible. Para ello hemos convocado el día de hoy a 3 verdaderos referentes del sector, a quienes les doy la bienvenida y desde ya les agradezco la predisposición de participar en un momento donde el tiempo ajusta y un momento tan especial para este tema que nos convoca hoy, que es el tema educación. Presento entonces a Gustavo Yáñez, especialista en política educativa y director de la Escuela de Gestión Educativa por ESADE, a Francisco Lehmann, miembro del think tank Nueva Educación y vicedirector de Belgrano Day School, y a Marcelo Rivera, director de la revista Colegio y de la consultora Copérnico. Bueno, con esos 3 vamos a intentar desarrollar una conversación lo más dinámica posible, haciendo un repaso sobre temas de interés. Y bueno, ya los veo en línea los 3, les doy la bienvenida. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y a los tres por participar el día de hoy. A la audiencia les recuerdo que pueden hacer preguntas desde el zócalo de la pantalla. Ahí figura un botón de preguntas y respuestas, y nosotros con Martín, en nuestro rol de moderadores, llamémoslo así, se las transmitimos a los disertantes que hoy nos acompañan. Bien. Bueno, dicho esto, vamos ahora sí con el plato fuerte, para lo cual se me ocurre, como para precalentar motores y teniendo un poco en cuenta que la coyuntura hoy domina la agenda educativa, les pregunto en su sombrero como educadores, no puedo dejar de preguntarles cuál es la posición que cada uno de ustedes tiene en relación a esta dicotomía entre presencialidad y no presencialidad, ¿verdad? No sé quién quiere recoger el guante primero, pero me parece que, yendo de lo macro a lo micro, es la primera pregunta que no puedo dejar de hacerles. Bueno, yo creo que básicamente todos tenemos claro que la escuela cumple distintas funciones, no solamente transmitir contenidos, que hay un paquete de cuestiones que tienen que ver con la socialización, con la cuestión afectiva, con las cosas que les pasan a los pibes, y que esas cosas no pueden recogerse sino desde un lugar presencial. ¿Eso quiere decir que toda la escuela tiene que ser presencial? No necesariamente. Me parece que lo que tiene que significar es que hay un costado de la presencialidad que no podemos perder. Que el vínculo con los chicos, el vínculo personal, el encuentro es clave, que para los pibes es clave encontrarse con otros chicos, encontrarse con amigos, compañeros, chicos que puedan participar. Entonces yo tengo la sensación de que está claro que a futuro hay un espacio de lo presencial que no podemos perder. Tengo la sensación que la virtualidad nos ha dado costados que sí podemos recuperar, pero que no podemos pelear con los chicos en sus casas solamente. O sea que la educación hacia adelante va a tener que recuperar mucho del encuentro, aunque puede ir pensando en otras cosas que tienen que ver con la virtualidad. Yo tengo la sensación que en este contexto los chicos se sienten fallados, sienten que cumplieron con pautas que se les habían pedido y que igual las consecuencias son estas de nos quedamos en casa igual. Me parece que la huella anémica del año pasado es muy fuerte, esta idea de que cada 15 días todo el mundo renovaba el planteo de nos quedamos 15 días más, nos quedamos 15 días más, y tienen miedo de que esto vuelva a ser eso. Yo creo que socialmente apareció un nuevo actor que son los padres. Me parece que históricamente en la Argentina la discusión educativa era una discusión entre Estado y sindicatos. Tengo la sensación que la sociedad civil levantó la mano, que los padres están demandando de otra manera. Creo que eso va a requerir un nuevo contrato con los padres, o sea, me parece que nosotros no sabemos muy bien cómo hablar con ellos y las escuelas van a tener que redescubrir una manera de interactuar con los padres, pero creo que el escenario que viene no hay duda que tiene mucho de presencialidad, aunque puede recuperar algunos espacios de virtualidad. Bien, Gustavo, Bien, clarísimo. ¿Quién quiere continuar? Francisco, te escucho por ahí. comparto, me parece, bueno, perdón, sigo sin el problema, me parece que Gustavo ha sido extremadamente claro en estos conceptos. Acá hay una multidimensionalidad de la situación y analizarla a fondo llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Pero más allá de las cuestiones políticas que hay detrás, que eso es un tema superficial, digamos. Digo, superficial porque es lo que más vemos, pero no es lo que no es un problema de fondo que tiene más que ver con lo que Gustavo comentó que con la superficialidad de un juez o algo, o quien sea, ¿no? Creo que hay un tema que agregaba, o sea, ese tema hay una de contenidos que en la virtualidad se puede trabajar, pero todo el paquete que va alrededor y que no solo incluye lo vincular, sino también un elemento social, o sea, separemos la universidad de la escuela y sobre todo cuando nos vamos a edades más chicas, ¿no? El ordenamiento social, la rutina que genera en la sociedad. Yo lo que vemos mucho en los padres es que están reclamando, me incluyo, estamos reclamando un ordenamiento rutinario que
tal vez va a ser distinto, ¿no? Y eso también está incluido en este paquete, que más lo bien es lo que regulaba gran parte del comportamiento social, ¿no? Digo, no sé si corresponde o no corresponde a la escuela eso, pero eso ocurría y hoy se ha perdido. Y lo que claramente se ha visto, y eso ha cambiado en este último momento, es que la escuela fue el primer cachetazo que recibió la sociedad este año, una sociedad que pensábamos que estábamos volviendo a una cierta pseudo-normalidad, ¿no? Y de repente la escuela fue lo primero que ¡pop! Nos puso, no, presencialidad total imposible. Pero era lo que queríamos, sí, pero eso el protocolo no lo permite. Fue algo muy fuerte, y creo que ahí fue el origen de esta participación de las familias y los padres que comentaba Gustavo, ¿no? Empezaron a involucrarse de otro lugar. Y creo que se está dando ahora más todavía desde este momento que se ha suspendido esta presencialidad en gran parte, ¿no? Y ahí rescato ese valor importante de la familia, del padre como dueño también del servicio educativo hacia sus hijos, ¿no? Y que creo que también ese rol es muy importante recuperarlo y ponerlo en un lugar porque tiene una voz muy fuerte y debemos tomarla cada vez más. Bueno, yo en primer lugar te agradezco, Pablo, tanto a vos como a Martín y a Mariano la posibilidad de compartir este lindo panel con Gustavo y con Francisco, ¿no? Voy a conectar tu pregunta original, que tiene que ver con la posición de cada uno respecto al cierre presencial de las escuelas en AMBA. Yo creo que fue un cierre apresurado. Desde mi punto de vista, fue un cierre apresurado, no planificado, lo cual impactó emocionalmente en las familias, pero también en la escuela como organización, ¿no? Porque el docente planifica, porque el equipo directivo planifica, porque el propietario o el director que lidera la organización había pensado un esquema de trabajo y sin previo aviso, de un miércoles para un lunes, e incluso con la opinión contraria del ministro de Educación Trota, hubo que salir a escena con otro formato de trabajo, ¿no? Y desde mi punto de vista no colabora en un contexto de incertidumbre la improvisación. Y esto lo quiero conectar con lo que decía Gustavo, ¿no? Gustavo dijo algo que me parece muy importante, ¿no? Cuando hablamos de presencialidad, ya nos dimos cuenta que la presencialidad es indiscutida. También conecto lo que decía Francisco, ¿no? Que también se puede en esta nueva escuela trabajar en formatos híbridos, en formatos remotos, pero el valor de la presencialidad es indiscutible. Por otro lado, también quiero destacar lo que dijeron mis compañeros de panel, ¿no? La importancia y el nuevo rol o el rediseño o la resignificación de la alianza familia-escuela. Los padres se los nota más comprometidos. Entonces yo no sé si la discusión pasa por presencialidad sí o presencialidad no. Me parece que eso es una foto y lo que tenemos que ver es la película y ver cuáles son los objetivos más profundos, ¿no? Si el debate pasa por la calidad de los aprendizajes, no por la presencialidad sí o no. Porque la presencialidad es un valor indiscutible a mi punto de vista. Y otro tema que puedo agregar en el debate es qué importancia le damos a la comunicación. Porque los padres que hoy llevan a sus chicos a la escuela primaria, al nivel inicial, y a la secundaria, ya son millennials, y están acostumbrados a un tipo de comunicación que no tiene que ver con la forma de comunicarse de mi generación analógica, por decirlo de alguna manera. Estos padres son padres digitales y tienen un tipo de compromiso, un tipo de exigencia y una forma de comunicarse distinta. Y son las organizaciones educativas y también las organizaciones gubernamentales las que tienen que replantearse cómo nos vamos a comunicar con estas nuevas generaciones, porque lo están haciendo mal.
Bien, Marcelo, clarísimo. Un tema súper actual, son nativos digitales y hay que saber cómo rumbear esa vinculación con con los nuevos padres. Después quisiera profundizar un poco este tema que me parece de suma importancia. Ahora, desde hace un tiempo, y si me permiten generalizar, digamos como que el colegio parecería haber trascendido el plano educativo para transformarse en un espacio de contención, si se quiere, social, como que en muchos casos se le demanda al colegio cuestiones que no necesariamente debería resolver. La pregunta es, si esto fuera así, ¿qué consecuencias tendrían los alumnos a partir de la no presencialidad, teniendo en cuenta lo que ya ha pasado el año pasado y que veremos qué pasa este año? Sí, a ver, nosotros en la universidad tenemos un grupo grande de escuelas que evaluamos todos los años. Evaluamos aprendizajes. El año pasado lo que apareció fue la cosa de que en muchas de ellas los resultados no eran tan distintos a los históricos. Hace 10 años que los evaluamos y las pruebas tienen anclajes, es decir, son comparables de un año al otro. Yo diría que ahí apareció un factor clave, que es que donde se articulaba una escuela de buena demanda y del otro lado una familia que acompañaba la demanda de la escuela, las cosas andaban razonablemente bien. O sea, que había un combo entre la maestra y la mamá que era muy importante. Eso yo creo que tiene que ver con que va a haber que hacer un contrato con los padres, porque el combo con la mamá no es que la mamá sea una maestra suplente, porque la verdad que los papás no pueden dar clase como si fueran los maestros que no están. Ahora, sí tienen que garantizar un espacio de orden donde todo eso sea posible. O sea, me parece que los padres lo que tienen que poder garantizar es que los pibes tengan un ordenamiento en el cual puedan trabajar. Entonces, yo tengo la sensación que la escuela tiene que poder contratar con los padres qué te estoy demandando, qué estoy esperando que vos hagas, digamos, ¿no? En segundo lugar, yo diría, en muchos casos los padres encontraron maestros más que escuelas. Yo creo que a muchos directores les costó articular un equipo de cómo seguimos trabajando con un equipo, no con un maestro. Entonces me parece que ahí hay un desafío que es cómo se construye la idea del equipo para trabajar con los chicos y que no sea un maestro solo. Tercero, me parece que nosotros también nos dimos cuenta la oferta afectiva que hace la escuela, que es clave. Yo creo que en muchas escuelas los maestros perdieron la idea de que más allá de los días del Zoom, los pibes lo que necesitaban es que los llamen por teléfono a ellos. O sea, necesitaban hablar con los chicos y necesitaban sentir que te llama un maestro, que te está mirando y que lo está haciendo. Así como cuando un maestro en la escuela te dice, ponete bien el delantal que se te va a romper, y a uno le parece que eso es una pavada, la verdad que no es una pavada. Es alguien que te mira, que te reconoce, que te da pautas. Entonces, tengo la sensación que ahí todos descubrimos que la escuela tiene un paquete pedagógico, pero que tiene un paquete afectivo muy fuerte. Y que uno lo tiene que mirar como paquete institucional, no como paquete de cada uno de los docentes, digamos, ¿no? Me parece que costó recuperar esta idea de que es una organización con docentes, pero que tiene políticas de organización, no solamente políticas de lo que cada docente quiere plantear. Tercero, me parece que descubrimos el valor del orden, el valor de lo que aporta este modelo institucional del orden. Hay una prestigiosa escuela de acá de la ciudad de Buenos Aires, donde me contaba el rector que los chicos le decían a un profesor en el Zoom, ¿no tenés una grabación del timbre? Entonces el profesor decía, ¿pero para qué quieren el timbre? Para escuchar cómo era cuando entrábamos y salíamos al patio. Y la verdad es que uno ahí descubre que estas cosas no son gratuitas para los pibes. Que haya un horario de entrada, que haya una fila, que haya pautas. Entonces, tengo la sensación que lo que tenemos que redescubrir es que hay una organización, sea esto virtual o presencial o un híbrido de ambos, que esa organización tiene un equipo de trabajo, no tiene docentes sueltos,
y que ahí los directores tienen una clave, que aparecieron los padres jugando un nuevo rol. Estos no son los padres de hace 30 años que cuando poníamos un chico de plantón en el patio lo volvían a retar en casa, ni son los padres de los últimos 15, 20 que protestan por cualquier cosa, son otros padres que nosotros tenemos que ayudarlos a darles un rol. Tenemos que ayudarlos a reconstruir un contrato de qué esperamos que hagan y qué esperamos que no hagan. Y me parece que lo que tenemos que recuperar también es que hay algo del orden escolar que no podemos perder, que ordena, que ayuda, que socializa, que probablemente hay cosas que podemos liberar, pero que parte de lo que la escuela le da a los chicos tiene que ver con ese encuadre donde nos dan pautas de cómo vamos a vivir y cómo nos vamos a organizar. Bien. Francisco, Marcelo, ¿quieren agregar algo? Por mi parte, podría agregar lo siguiente, ¿no? Les voy a contar una anécdota personal. Cuando trabajaba de profe en el patio de la escuela 81, Camino Negro y Juan 23, acá en Loma de Zamora, a los chicos le dábamos una copa de leche todas las mañanas y con un pedazo de pan, y para muchos era la única comida que recibían en todo el día. Entonces, como les decía antes, no, yo creo que el debate es más profundo. ¿Qué tipo de escuela queremos? ¿Queremos una escuela container? ¿Queremos una escuela contenedora? ¿O queremos una escuela que no reprima los talentos, que dé oportunidades, que sea igualadora, que sea curiosa, que sea investigadora, que sea productora? Les voy a contar otra anécdota también. Mi profesora de literatura de 5º año me puso un 1 porque hice un cuento fantástico que era un poco macabro. Debo reconocer que era un poco macabro. Pero a mí me había parecido que estaba para el Nobel de la literatura. Me dijo, no escribas más estas porquerías. Lo que no sabía mi profesora de literatura es que me iba a dedicar a escribir toda la vida. Entonces, ¿qué tipo de escuela queremos? Así que le paso la posta a Francisco. Francisco, ¿querés agregar algo sobre este punto en particular? Me parece que está muteado, ¿no? Me parece que está con algún problema de conexión, pero Sí. te agrego algo mientras se Dale. conecta Francisco y le abro un poco la chance a Gustavo también de repreguntarnos entre nosotros, si no te parece mal. Gustavo recién hablaba de los padres, ¿no? De la resignificación de la alianza familia-escuela, y yo les pregunto, ¿y si la escuela empieza a tener un espacio para los padres? Si generamos escuela para padres, porque cuando sos padre nadie te da un manual y te dice cómo ser buen padre hoy. Y la realidad es que los chicos, sobre todo los más chiquitos, ¿no? la generación alfa, esa generación touch, esa generación que nació con el teléfono inteligente, tienen un formato neuronal diferente a la de nuestra generación. Y no es fácil ser padre hoy, con la sobreestimulación, con la hiperconexión que tienen los chicos. ¿Qué opina Gustavo? Yo diría dos cosas. Una, cuento una anécdota. Cuando yo era director de escuela, había empezado la moda de los pijama parties, de que los chicos se iban a dormir, los chicos, las chicas, a la casa de alguno. Un lunes viene un papá y me dice, Gustavo, ¿no le podés decir al papá de Marilina que cuando organiza un pijama party, que no ande en calzoncillos por su casa? Lo cual, claro, yo lo que decía es, lo que este señor no entendió es que su casa no es igual a la de Marilina, y que la verdad que las casas son todas distintas, que no es como cuando éramos chicos, que todas las casas el domingo a la 1 del mediodía tenían una mesa donde todos comíamos juntos. Y lo que yo le tenía que explicar
es que el papá de Marilena tenía derecho a organizar su casa como quisiera, y que lo más probable es que fuera muy distinta a la de él. Pero empezaba este desafío de, este señor lo hace mal porque no lo hace como yo. Y la verdad que cuando uno hoy mira la escuela es muy difícil, porque cada uno plantea sus pautas, y aprender a ser padres tiene algunos ejes comunes y otros ejes que son muy distintos. Los padres esperan que la escuela cumpla con algunas pautas que ellos no pueden cumplir. Hará cosa de 8 años, Laura, una directora de una escuela de la zona norte, me cuenta que llega un chico con el pelo teñido de violeta a la escuela. La preceptora lo lleva a la rectoría, ella le dice, mira Juan, no podés venir con el pelo teñido de violeta, porque no nos teñimos el pelo acá en la escuela. Lo que tenés que hacer es lavártelo y venir el lunes con el pelo como lo tenías. El lunes llega a la escuela Juan, el papá, la mamá, con el pelo teñido de violeta. Y el papá le dice a Laura, Laura, queremos hablar con vos porque Juan se siente discriminado. Entran a la dirección, se sientan, Laura le vuelve a decir, Juan, te expliqué el viernes que a la escuela no se viene con el pelo teñido, que en esta escuela no nos teñimos el pelo. Juan, un genio de la discusión, como todos nuestros jóvenes que están para discutir todo y que saben que un buen discutidor saca algo siempre, le dice, Marilina se tiñó el pelo y vos no le dijiste nada. Lucía se hizo los claritos, vos no le dijiste nada. Hay chicas que van a los bailes y se oscurecen el pelo. ¿Por qué? Que yo lo haga está mal y que ellas lo hagan está bien. Laura se sentía acorralada, no sabía qué decirle y le termina diciendo, mira, una cosa es que una nena se tiña el pelo y otra cosa es que te lo tiñas vos, que sos un varón, y ahí ya estaba en la fosa, digamos, de ahí ya no tenía manera de salir. Entonces me llama Laura a la semana y media y me dice, Gustavo, ¿qué hacemos? ¿Está mal que les prohibamos a los pibes teñirse el pelo? Yo le digo, mira, si la norma dice que no, está perfecto. Si la norma dice que sí, está perfecto que sí. Pero vos tenés que definir qué se puede y qué no se puede en la escuela. Entonces yo creo que tenemos un desafío grande que es enseñar a ser padres en una sociedad tan heterogénea y tan diversa como esta. Es muy difícil, porque para cada uno es diferente, ¿no? Y yo te diría, algo tiene que ver esto también con cuál es la escuela que estamos buscando. Me parece que cada escuela construye un proyecto y lo que tenemos que entender como desafío es que estamos saliendo del viejo modelo en donde todas las escuelas eran iguales y que cada escuela tiene que poder construir un proyecto que tiene que acordar con los papás, con la comunidad, de, mira, en esta escuela se puede esto, no se puede esto, lo hacemos de esta manera. Y ahí me parece que viene un trabajo enorme para los directores y para los colectivos docentes, ¿no? Articular un proyecto de equipo, articular un proyecto de qué hacemos, qué no hacemos y cómo lo hacemos. Entonces yo diría, el desafío que viene hacia adelante es la diversidad. Es distinto ser papá en un modelo o en otro, es distinto ser escuela en un modelo o en otro, digamos, ¿no? Y me parece que nos está costando a todos hacerle un planteo a los chicos. Nos cuesta mucho discutir con los pibes, ¿no? Yo tengo la sensación que las discusiones con los adolescentes las están ganando todos los adolescentes, digamos, ¿no? Entonces yo diría, me parece que el trabajo fuerte que viene hacia adelante es cómo ordenamos una escuela en la diversidad de la sociedad, ¿no? Cómo armamos una escuela en una sociedad que va a ser diversa y que va a tener caminos distintos. Bien, bien, Gustavo, muchas gracias. Paso a una pregunta más asociada a la gestión, si Creo que ya te está parece. Sí, acá estoy, perdón, cosas que pasan con esto también, ¿no? Pero que creo que lo hemos... Ya nadie se horroriza por esto. Al principio nos preocupábamos mucho, ahora ya sabemos que esto puede pasar. No, simplemente para agregar, creo que es muy interesante este punto.
y que justamente, y que lleva esto de la presencialidad, no presencialidad a otro rol, y creo que lo que Gustavo y tanto se afirma, no llegué a escuchar todo lo que Marcelo decía, pero creo que iba en esa línea. Este tema de la diversidad, ¿no? Y justamente cuando nos pregunto, a veces nos preguntamos qué escuela queremos, creo que tenemos que dejar de preguntarnos qué escuelas queremos, porque acá no hay una cuestión completamente homogénea, y hay escuelas para distintos tipos de comunidades y de requerimientos, ¿no? Si bien hay una línea central, hay una cuestión nacional, una serie de cosas que nos llevaría acá a discutir mucho tiempo, pero por supuesto, así como hay diversidad en las familias, en las casas, las escuelas tienen ese gran desafío, e inclusive un desafío que mencionaba Gustavo, el tema de las normas, ¿no? Una de las cosas que tenemos que enseñar y que tenemos que lograr que se vaya canalizando cada vez más es el tema de la normativa. Hay una norma que existe en el colegio. Nos puede gustar o no nos puede gustar, podemos hacer para cambiarla, pero mientras tanto la tengo que cumplir como tal, ¿no? Y ahí está el desafío del pelo violeta, que no es algo cada vez más frecuente en pelo y otras cosas, ¿no? Un montón de temas. Bueno, simplemente para retomar lo que pude escuchar de esta parte, y creo que ese desafío también aplica a la virtualidad. No todas las escuelas, no todos los grupos de familia están preparados para la virtualidad o presencialidad en el mix igual, o sea, no hay una receta homogénea para esto, ¿no? Tenemos que poder construirla, pero para poder construir tiene que haber libertades donde esas bases se den, ¿no? No sea todo virtual o todo presencial. De hecho, perdón, voy a aclarar algo, en Argentina hoy hay una prohibición legal de tener clases virtuales, más allá de la pandemia, ¿no? La pandemia ha hecho un estado de excepción, pero la ley argentina, ninguna escuela puede dar educación virtual a menores de 18 años. Eso está en la ley específica y taxativamente escrito, ¿sí? Sí en escuelas de adultos, pero no de menores. Entonces ahí también hay un extremo puesto también en valor, ¿no? Bien, Francisco, muchas gracias. Paso a una pregunta un poco más asociada a la gestión institucional. Vivimos en un mundo donde quizás se tiende un poco hacia una cultura asociada al empoderamiento y a una cultura más freelance, donde pareciera que los alumnos, o muchos de ellos, se han vuelto un poco más autónomos y flexibles, si se quiere. ¿Cómo debería adecuarse el sistema educativo como para tomar ventaja de la educación a distancia? Esto concretamente les pregunto si tienen alguna práctica en concreto como para compartir con la audiencia y que sirva de marco conceptual. A ver, yo creo que hay que dividir dos espacios de enseñanza y de aprendizaje. Yo creo que la escuela se tiene que centrar mucho más en los básicos, en lo que si no aprendes en la escuela no lo vas a aprender en ningún otro lugar. Me parece que en eso tiene un ordenamiento más claro. Yo creo que un chico de tercer grado tiene que poder leer fluidamente, si no tenemos un problema. Y podemos discutir la virtualidad, pero tienen que leer fluidamente. Yo creo que hacia adelante los pibes pueden empezar a trabajar mucho más sobre proyectos, sobre transferencia de los contenidos a nuevos escenarios, pero para llegar a ese paso tienen que haber manejado los básicos. Tienen que poder saber las cuestiones elementales de la lengua y de la matemática, las cuestiones elementales de la introducción a las ciencias. Entonces creo que vienen dos espacios. Y hay cosas que la escuela no va a poder entregar a la virtualidad, está claro que son estas cuestiones básicas. Esto que hay que explicar. Yo tengo la sensación que nosotros tenemos que ver si los contenidos de lengua y los contenidos de matemáticas se aprenden en la escuela y se aprenden bien. El sábado, tomando examen en una universidad en Varadero, me decían que en la provincia de Buenos Aires hay muchísimos chicos que llegan a la secundaria sin leer bien. Y yo decía, esto es gravísimo. O sea, un pibe no puede llegar a primer año con problemas de lectura. Puede llegar con otros problemas, pero matemática y lengua tienen que ser dos áreas que se manejen muy, muy bien. Entonces, yo tengo la sensación que hay un espacio para lo presencial y un espacio para la virtualidad. Que la presencialidad se tiene que ocupar de los básicos y que después hay que manejar caminos que tengan que ver con la transferencia a nuevos contextos, con nuevos problemas, con nuevos proyectos,
pero para llegar a eso hay que estar muy armado en esos básicos de trabajo. Entonces, tengo la sensación que vamos a una escuela que va a garantizar básicos y que va a proyectar proyectos, transferencias, escenarios, nuevos materiales. Entonces, creo que tenemos que estar muy preparados para esos básicos, que esos básicos van a requerir un ordenamiento y que tenemos que ponernos a pensar en la transferencia a proyectos, la transferencia de los contenidos a nuevos escenarios, a la idea del pensar para otros problemas. En la escuela argentina, digo, cuando uno mira los resultados de PISA, que es una prueba armada no contra los contenidos curriculares, sino contra escenarios sociales que tienen que ver con el mercado de trabajo, con la participación social, la verdad que a nuestros chicos no les va bien ahí. O sea que nosotros tenemos un trabajo más centrado en las disciplinas y que nos cuesta más este momento de terminé de trabajar los básicos, ahora voy a trabajar sobre problemas, sobre proyectos, sobre escenarios, sobre nuevas cosas. Yo creo que la transformación que viene hacia adelante es cómo garantizamos esos básicos y cómo vamos de esos básicos a los proyectos y a la transferencia a nuevas situaciones. Y creo que la escuela que viene va a tener que ver con esas dos cosas muy agarradas de la mano. Clarísimo. Gustavo, Marcelo o Francisco. Bien, si te parece, a ver, me parece que creo hay una cosa clave acá que mencionó Gustavo, y que este tema de los básicos, ¿no? Como lo llama, que me parece muy, muy oportuno. Hay cuestiones que no, y la definición que dio me pareció importante. Si no lo aprendes en la escuela, no lo aprendes en otro lado. Y ese punto es lo central de la escuela. No quiere decir que es lo único que debe hacer, pero eso tenemos que garantizarlo 100%. Y ahí entra la discusión de presencialidad y virtualidad. Vamos a este básico de aprender a escribir, la motricidad, más allá del significado que la escritura manual tiene para la plasticidad propia de la mente y de lo que después significa, pero hay cosas que si no las aprendemos presencialmente y en la escuela no ocurren. Ahora, también quiero poner otro punto que me parece importante y que tenemos que sacar como un fantasma que hay, que la virtualidad no es lo contrario a la presencialidad. Porque pareciera ser que es virtual o presencial. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con la virtualidad como algo que va en conjunto con lo presencial. Es más, hay virtualidad presencial. Hoy en día, y eso ocurre en el trabajo de hoy en día, ¿no? Hoy en día, ¿cuánta gente trabaja en el mismo lugar? Bueno, ahora cada vez menos, pero por una cuestión de particular, pero el tema de los documentos compartidos, la forma de trabajar en equipo, las aplicaciones que permiten, ahí hay virtualidad en la nube que permite trabajar en la presencialidad, ¿no? Entonces, también tenemos que correr ese tema de la virtualidad como un cuento de ciencia ficción donde va a venir un robot y le va a enseñar en vez de un docente, porque hay mucho de eso dando vueltas en el imaginario, y abrazar esa virtualidad en la presencialidad, que hoy la pandemia nos puso en una cosa u otra, pero más allá de estos básicos, hay cosas de estos básicos u otras que se pueden enseñar y aprender con virtualidad, con elementos que hoy existen y nos permiten trabajar de otra manera, con un seguimiento mucho más personalizado, porque nos podemos seguir el día a día de cada alumno de su aprendizaje con registros y datos que antes no podíamos tener, ¿no? Que antes dependíamos enormemente de la intuición y de la capacidad de cada docente para poder registrar en su cabeza las cosas y recordarlas y anotarlas, ¿no? Y está muy bien, pero eso hoy nos permite otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que está bueno también en este paquete de desafío no pensar la virtualidad como algo contrario a la presencialidad, cómo la abrazamos, y por último también pensar en este tema de esquema de edades, ¿no? Muy probablemente una secundaria en los últimos años pueda tener mucha más autonomía y virtualidad fuera de una presencialidad, casi lo separo, que un jardín de infantes, que un primer ciclo de primaria, ¿no? Y así en una progresión. Deberíamos animarnos a pensar una secundaria con mayor autonomía, y esto, perdón, no significa los chicos fuera de la escuela, inclusive dentro de la escuela una mayor autonomía, ¿no? Y empezar a desegmentar esos
pequeños jaulas que creamos como aulas, no las quiero decir que son jaulas, pero quiero decir compartimentos cerrados como aulas y poder abrirlas cada vez más, ¿no? Creo que es súper amplio el tema y da para largo, pero sí quiero dejar ese dato de la presencialidad no es lo contrario a la virtualidad. Me parece que tenemos que poder sintonizarnos en ese sentido. Marcelo, aportaría, si me escuchan bien, aportaría esta idea, ¿no? La escuela es una tecnología en sí misma. Una tecnología creada para producir individuos en serie post primera y segunda revolución industrial. Ahora, ¿qué pasa con esta nueva escuela para la post cuarta revolución? ¿No es cierto? Como decía Francisco, la presencialidad y la virtualidad deberían formar parte de la nueva escuela, de abrazarse y potenciarse en sí misma. Y obviamente, adhiero a lo que decía Gustavo, ¿no? La escuela debe ser el lugar donde nos miramos a los ojos, donde dejamos a los chicos expresarse, donde puedan pintar, donde puedan desafiarse, donde puedan tener un aula expandida y aprovechar lo que nunca se aprovechó. Yo siempre hago la comparación, ¿no?, entre mi generación, que es la generación del nacimiento de la televisión. Nosotros conocimos el mundo a través de la televisión. Pero hoy los chicos conocen el mundo a través de YouTube y a través de las redes sociales. Y yo veía por televisión a un biólogo francés llamado Jacques Cousteau, que quizás fue mi mejor profesor de biología marina. Y cada capítulo de Jacques Cousteau para mí era toda una aventura y algo recordable. Sin embargo, la escuela no aprovechó a la televisión en su momento, como ahora no está aprovechando otras tecnologías, otras plataformas para complementarse. Entonces, bueno, un poco mi aporte tiene que ver con esto, ¿no? Que la tecnología debería tener un formato adaptable, híbrido, complementario, pero la escuela sí o sí debe ser el lugar. Bien, Marcelo, ¿cómo no? Adelante. Yo creo que para los que vieron durante este mes a los pibes llegar a las escuelas, uno se ha dado cuenta que hay algo ahí muy importante por las caras que los pibes tenían. O sea, la verdad que cuando uno ve la alegría con la que los chicos volvieron a la escuela este año, está claro que ahí hay algo más de lo que estamos conceptualizando, que es muy fuerte y que les da mucho. Entonces yo tengo la sensación que tenemos que terminar de entender qué es ese algo, porque ahí hay un montón de cosas. Segundo, tengo la sensación que cuando decimos proyectos, cuestiones virtuales, otras herramientas, no estamos diciendo que los maestros se tengan que hacer cargo de esto. Porque digo, si no, la verdad que sería imposible este asunto. Entonces, me parece que lo que hay que pensar es cómo los funcionarios, cómo los técnicos se meten menos adentro de la escuela y producen más afuera para ayudar a los que están adentro. Entonces, creo que, uno, hay algo de la presencialidad que los pibes lo demostraron en su cara este año volviendo a la escuela. Dos, hay algo de los ministerios que es dejarse de hablar de qué tiene que pasar en las aulas y producir recursos y materiales que sirvan para las aulas, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay dos cosas para pensar. En un nuevo modelo escolar, ¿cuál es el rol del docente? Que yo creo que tiene mucho de lo que hoy tiene. Segundo, ¿qué es esto que a los pibes les da tanto placer que no podemos perder volviendo a la escuela, ¿no? Bien, bien, Gustavo, muchas gracias. Me gustaría pasar a un tema más asociado a los recursos humanos, ¿no? Al capital humano, a los planteles que las escuelas tienen y que se han visto tan vapuleados este último tiempo. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que vienen argumentando, hicimos foco puntualmente en esta conversación en los estudiantes.
Ahora entiendo que el factor de gestión de capital humano, en este momento de estrés, tensión y creciente necesidad de adaptabilidad, flexibilidad, es un punto sustantivo en función de, si me permiten, de mantener la casa en orden. Entonces, la pregunta apuntaría a qué experiencias pueden recoger sobre este tema en las organizaciones educativas y cómo pueden hacer para transitar este camino arduo que están manteniendo y mantener la moral en alto de los planteles docentes y de los funcionarios de las organizaciones. Sí, yo creo que acá hay un actor fundamental que son los directores, que a veces no se los ve, pero que son claves en sostener los colectivos, ¿no? Que son claves en sostener que los docentes tengan ánimo, vayan adelante, la peleen. Casi te diría que uno puede reconocer hoy una escuela por el director, o sea, el clima de lo que pasa por esa persona que está conduciendo y que está dando pautas. Yo creo que es fundamental que el director cuide a su equipo, ante los padres, ante el exterior. Después lo puede matar en la dirección, pero hacia afuera me parece que tiene que bancar mucho a sus docentes, a sus profesionales, al equipo de la escuela. Después, si hay algo que está mal, que se le arregle él en la dirección con esa gente, pero que no los entregue afuera, digamos, ¿no? Entonces yo diría que lo que viene es una etapa para pensar mucho más la gestión escolar y el lugar de los directores. Yo creo que ese lugar es clave. Yo creo que los directores están muy solos, que hay momentos que detrás de la silla del director lo único que está es la pared, y que el director necesita con mucho más acompañamiento y mucho más apoyo. Y creo que eso va a ser más fuerte aún en una etapa de cambios como esta. Me parece que en esta etapa de cambio, los directores van a necesitar mucho más acompañamiento, porque son escenarios nuevos, actores nuevos y problemas nuevos. Bien, Gustavo, gracias. Marcelo, Francisco, ¿quieren agregar algo? Y luego pasamos a algunas preguntas del público, que ya hay varias como para transmitirles. A ver, comparto, el tema del capital humano es clave, se ha visto en estas etapas, estos cambios de un momento a otro, enseguida la necesidad de adaptación, del cuidado de las personas, que un docente planifique algo para la próxima semana virtual y de repente en un día para otro le tengamos que decir que no es así. Ahí se va a demostrar una adaptabilidad importante, pero esto no es sostenible en el tiempo, ¿no? Esto son cuestiones coyunturales. Y del punto de vista organizativo y lo que hace el capítulo humano, comparto el tema, y más hablar no solo de los directores. A mí me sorprende que las escuelas, sobre todo las escuelas, no vamos a hablar de nivel escuela, porque las universidades tienen otra dinámica, tienen un sistema muy básico de organizacional. Si uno se refiere a la teoría de las organizaciones, hoy ha evolucionado mucho en muchas organizaciones diferentes, ¿no? Y se ha diversificado inclusive. Y acá seguimos teniendo como el director, que es el responsable de todo, y un montón de gente que le responde a él. Después podemos tener más o menos de acuerdo al tamaño de la escuela, ¿no? Pero hay, y el director, esa sensación de darse vuelta y tener la pared, la conocemos muy bien, y a veces necesita un equipo, y la gestión y la generación de equipos de trabajo es muy importante, intermedios, lo que se llama el middle management en una organización de otro tipo, ¿no? Y el trabajo que eso requiere, y sabemos el trabajo que requiere en cualquier tipo de organización. Hoy estamos todavía muy lejos en muchas escuelas de eso. Y para transformar culturalmente no alcanza con un director con ganas y mucho tiempo. Es necesario un equipo de transformación, un equipo que esté detrás de eso. No me refiero a un docente con un poquito de tiempo para ayudar al director, ¿no? Ahí hay que repensar una estructura organizativa muy fuerte. Y por otro lado, en cuanto al docente también poder ayudarlo a entender este cambio, ¿no? A un docente que hace 30 años da biología de una manera, y que encima le pedimos que haga todas esas cosas más otras tantas. Obviamente que yo a veces digo, da de taquito la biología de tercer año, porque es la forma en que lo vino, y como la da de taquito, puede hacer todo esto otro, pero yo no le puedo pedir, o sea, que cambie su forma de dar biología, ¿no? Ahí hay
un montón de cosas que hay que trabajar y que implican tiempo y equipos dedicados a eso. Y yo creo que hay un punto en la gestión organizativa, cómo se toma la escuela como organización, como desde el punto de vista de las teorías organizacionales, ¿no? Y cuál es su objetivo, en qué está centrada y a dónde tiende. Podríamos hablar 7 años y cómo hacerlo, pero bueno, no nos da el tiempo ahora. El tiempo es tirano. Marcelo. Es un gran tema, ¿no? Vamos a poner énfasis en el rol del líder, ¿no? La importancia del que lidera la organización educativa, desde qué paradigmas opera, ¿no? Cómo empapar de una cultura con una visión de proyectar futuro a toda la organización. Entonces creo que el rol del líder es fundamental para poder contagiar, ¿no? Para poder transmitir pasión. Si el líder le da lo mismo, si el líder no se compromete, la organización no lo va a seguir y no va a empapar a la organización de esa visión. Eso por un lado, ¿no? Si las escuelas, yo creo que hacer escuela se hace con una mirada como artística, ¿no? Se construye con una mirada artística, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía Gustavo en un principio, de que cada escuela tiene su ADN, que cada escuela se compromete con su contexto, porque los contextos son muy, muy distintos, por más que todos respondamos a un mismo país o a una misma normativa. Cada una tiene su ideario, cada una tiene un plantel que puede estar más o menos apasionado, más o menos comprometido, pero acá el rol del líder es decisivo. Bien, clarísimo, Marcelo, tu concepto. Paso a una pregunta, antes de pasar a la próxima pregunta del público, quiero decir, les recuerdo que hay un espacio de networking, apenas termine esta actividad formal, donde van a poder compartir mejores prácticas y vincularse entre sí. Le pregunto a los tres, es una pregunta, nos volvieron a llevar al plano político, pregunta Javier, ¿cómo podríamos lograr que los sindicatos modifiquen su actitud histórica y se involucren como actores constructivos de una solución integral, para que la escuela pueda cumplir, digamos, su misión? A ver, yo creo, uno, que hoy representan menos del papel que históricamente representaban. Si yo miro la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires tiene 17 sindicatos docentes. Entre los 17 reúnen 40% de los maestros, 60% de los maestros no participa de ningún sindicato, y los que permanentemente están en el conflicto son 2 o 3, que son el 20% de los docentes. Yo tengo la sensación que hay que construir otra manera de vincularse con las escuelas que no sea la habitual. Yo creo que los ministerios tienen que generar redes de directores, redes de articuladores escolares de los problemas que tienen. Yo creo que los sindicatos crecieron en un sistema educativo que, entre comillas, bajaba línea. Que todos decíamos, no, nos bajaron tal decisión, nos bajaron tal resolución. Me parece que en la medida que dejemos de bajar resoluciones, vamos a permitir construir un diálogo más armónico con los directores, con los docentes y con las escuelas. Yo creo que hoy, donde hay un proyecto potente de un ministerio, donde hay un buen diálogo con los directores, el poder de los sindicatos es menor. Y eso me parece que es el signo de la demanda. La demanda es, tiene que haber un proyecto ministerial, tiene que haber un diálogo diferente con los colectivos docentes, y hay que pedirle a los directores que articulen adentro de la escuela colectivos de trabajo, que no sean solamente ellos y que no sean ellos solamente llevando a los equipos. Mi sensación es que en ese marco eso se va a debilitar, que de hecho cuando uno mira el estatuto del docente no es tan terrible lo que dice como lo que es aplicándose, porque en realidad a todos nos ha costado históricamente pelearla para aplicar eso de otra manera. Entonces, mensaje final, yo creo que es muy importante el proyecto del ministerio y es muy importante
cómo los ministerios definen vincularse con las escuelas y con los equipos de las escuelas. Clarísimo. ¿Quiere agregar alguien alguno o paso a una pregunta más? Yo agregaría simplemente que claramente ese rol del director de bajada de línea que mencionaba Gustavo es el director que hoy ya no puede funcionar más. De hecho, está perfectamente preparada la escuela para eso. Entonces, justamente ahora que se le pide otra cosa, hay un problema. Y también yo haría hincapié en la autonomía, ¿no? Tanto de las escuelas de gestión privada como la de gestión estatal. En ambos casos, las escuelas hoy, todas, tanto la de gestión estatal como privada, tienen mucho más autonomía de la que creen o de la que creemos muchas veces. Y ahí mismo esa autonomía propia, más allá del plan del ministerio, que es fundamental, los planes propios que uno puede crear y la adhesión del capital humano que construye ese plan en conjunto, ¿no? Ahí creo que también eso va a hacer que ese rol de por sí mismo se vaya apagando cuando la demanda que tiene no es válida, ¿no? Bien. Paso a la siguiente pregunta entonces. Marcelo, ¿querés agregar alguna cosa? No, yo simplemente repensaría qué porcentaje de la población tiene un buen concepto sobre los gremios, ¿no? ¿Cuál sería la resignificación de los gremios docentes para este siglo? Porque si tenemos en cuenta que el objetivo sería tener mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, mejores infraestructuras en las escuelas, mejor acceso a capacitaciones, mejores condiciones. Me parece que hay algo que los gremios no están logrando, por más que haya más de 20 gremios, me parece que hay algo que está faltando. Bien, gracias Marcelo. ¿Cómo no? Yo creo que es otra cosa ser dirigente sindical con estos grupos de padres. Hablando estos días con los dirigentes sindicales te decían, bueno, también ahora es pelearse con la sociedad, no pelearse con los funcionarios. Entonces me parece que en esto de la sociedad civil que salió a abrazar al sistema, es otro el papel de los sindicatos y es más difícil de cumplir. Bien, clarísimo. Pregunta Silvia. Supongo que en relación a la gestión del capital humano y los nuevos modelos educativos, a la hibridación que hacían referencia, pregunta cómo se pueden trabajar las propuestas que mencionaban previamente en las escuelas públicas, que naturalmente no, que ella dice que tienen bastantes menos recursos que las privadas. Yo creo que hay que empezar por construir un colectivo docente. Me parece que una vez que vos reunís a los docentes en ronda y enumerás qué es claramente lo que hay y lo que no hay, podés empezar a trabajar. Pero lo primero que tenés que hacer, me parece, es reunir a tu colectivo docente, mirarse la cara, ver lo que tienen y a partir de ahí ver cómo van a trabajar hacia adelante. Yo creo que es clave ese tema, que es clave que los directores trabajen sobre cómo mejorar la gestión y que es clave que los docentes se sienten en una ronda y piensen cómo hacemos para ir para adelante. Me gustaría agregar, yo no creo, ahora es un tema bastante amplio, ¿no? Pero no creo que la escuela de gestión pública tenga menos recursos que las privadas en general, digamos, ¿no? Sí que ocurre, hay casos muy concretos, ¿no? O sea, la escuela pública llega a lugares que la escuela privada no llega, eso ocurre en todo el sistema público o privado, en lo que fuera. Sí, me parece que para este análisis hay que separar aquellas escuelas que ocupan una función que no es educativa propiamente dicha, el dar de comer, ese tipo de cosas, que en realidad es un sistema, yo creo que ahí hay una confusión de quién está haciendo lo que tiene que hacer, pero es una discusión mucho más profunda. Creo que para poder hablar de educación hay que hablar de educación y no de las emergentes de las necesidades sociales, ¿no? Que eso, si hay una escuela en un lugar perdido que tiene que dar de comer, porque de otra forma, bueno, ahí no estamos haciendo educación únicamente, sí, también, pero digamos, estamos concentrando los recursos en otro lugar. Entonces, donde la escuela pública tiene se puede ocupar de la educación propia, de enseñar a aprender, no la educación, de enseñar a aprender específicamente, los recursos son muy amplios, y ahí está la organización que comentaba Gustavo, ¿no? O sea,
qué autonomía siente ese director que tiene junto a su grupo y equipo directivo para hacerlo. Y por eso yo hablaba de que hay muchas veces se tiene mucho más autonomía de la que se cree, que pensamos de que todo lo tengo que preguntar al supervisor a ver si lo puedo hacer. El supervisor no sabe muchas veces muchas cosas y la visión que tiene es muy limitada respecto a muchas cosas. Entonces, primero creo que hay que correr ese mito que la escuela pública tiene menos recursos, porque hay escuelas públicas y escuelas privadas y de todo tipo, y hay escuelas públicas con muchos recursos y muy bien gestionadas también. Entonces, creo que, inclusive me gustaría separar esto de la pública y la privada, ¿no? Dentro de eso hay matices. Creo que hay que pensar en la autonomía, pensar que los directores tienen que tener esa autonomía, tener la capacidad de generar equipos de trabajo y que los docentes también aprendan o se pongan en un lugar distinto de así va a estar dirigida la escuela hoy, no es una bajada de línea. Parece algo muy sencillo, súper complejo, y el cómo, hay muchas cosas de cómo hacerlo, ¿no? Pero vamos, creo que hay que ir en esa línea. Bien, bien, gracias. Bueno, para cerrar, ya estamos, el tiempo es tirano, ya estamos sobre el cierre, pero me gustaría de parte de ustedes tres, si tienen interés en compartir una reflexión a propósito. Hace unos meses surgió con fuerza el tema asociado a la meritocracia o al mérito. ¿No es así? Por un lado se lo destrató, se lo menospreciaba casi como si fuera un valor no asociado al desarrollo humano y económico de nuestras sociedades, y por otro, se lo reivindicaba desde otro costado, desde otra parte de esta gritada sociedad. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre este tema como referentes educativos, de la educación en Argentina? A ver, me parece que la pregunta es si el mérito es individual, es institucional, ¿cómo es? Yo creo que está claro que en la educación hay que plantearse objetivos, metas y proponer llegar a ellas. Yo creo que hay que entender que ese escenario es con un grupo, en una institución y trabajando todos juntos. Entonces yo tengo la sensación de que hay que recuperar instancias de evaluación y poder pensar después de esas instancias. No para correr detrás de quién es el mejor, para correr detrás de cómo hago para mejorar, cómo me ayudás, qué es lo que sé y qué es lo que no sé. Entonces, tener metas y objetivos yo creo que es básico para la vida. Me parece el mérito es importante, es muy importante. No se tiene que transformar en una agenda individual. Se tiene que transformar en una agenda de grupo, institucional, de compañeros, de cómo lo hacemos juntos para llegar. Yo creo que no tiene sentido poner a los pibes a pelearse para ver quién llega. Me parece que el gran desafío es cómo hacemos todos para llegar. Bien, clarísimo. Marcelo, Francisco. No, yo agrego, muy bien, a lo que decía Gustavo, es que no todos partimos del mismo lugar. Bien, clarísimo. Hay un video que solemos pasar en nuestras capacitaciones de coaching educativo, que te lo resumo brevemente, ¿no? Hay un profesor que le dice a los chicos, dé un paso adelante el que vive con sus padres. El 60% de los chicos avanzan un paso y el otro 40% queda relegado. Dé un paso adelante el que tiene un teléfono inteligente. Vuelven a dar un paso hacia adelante un porcentaje de los chicos, pero otros quedan atrás. Entonces, voy a lo siguiente, ¿no? Adhiero a esa visión de los antiguos griegos que decía que una sociedad más justa era una sociedad meritocrática. Pero por haber hecho desde muy pequeño deportes en equipo, tengo muy consustanciado de que en el equipo todos somos importantes y que el arquero tiene talento para atajar y el que juega de 9 tiene el talento para hacer el gol. Y si yo pongo al 9 a atajar y el arquero a tratar de hacer los goles, voy a tener dificultades de alcanzar mis resultados. Le paso la posta, hablando del deporte, a Francisco. Clarísimo. Bueno, gracias.
A ver, no mucho más a agregar. Creo que el tema del mérito es una discusión hasta filosófica, pero si uno va a la definición de mérito, que a mí siempre me gusta buscar en el diccionario de que estamos hablando, el mérito es el reconocimiento por algo, y puede ser un poquito más profundo, ¿no? Pero el reconocimiento, el derecho al reconocimiento lo tienen todos. O sea, y el hecho de ponerse un objetivo y un planteo, y el punto de partida también es parte de ese mérito. Obviamente hay gente que tiene ventaja por un punto de partida distinto, no por eso condenarlo al que tiene la ventaja, pero sí reconocer al que no la tiene y tratar de igualar ese derecho de oportunidad, ¿no? De las oportunidades existan. Entonces, me parece que discutir el mérito en sí mismo sería discutir algo de la vida misma. Ahora, podemos discutir las desigualdades de las que partimos y tratar de que esas desigualdades de oportunidades, digo, ¿no? De igualdad igualdad de oportunidades para poder descubrir si debo ser arquero o si debo ser 9 también. Lo que no debería pasar es que yo no tenga la oportunidad de descubrir qué debo ser. Pero no que porque yo estoy acá, soy arquero, porque soy el gordito dueño de la pelota, como me pasaba cuando era chico, perdón, no quiero discriminar nada, porque a mí me pasaba, yo era el dueño de la pelota, entonces jugaba, voy al arco, ¿no? Pero digamos, justamente eso es lo que debemos evitar, haciendo referencia al deporte, pero discutir el mérito en sí mismo de ese reconocimiento por el logro, y me parece, el reconocimiento puede ser de diversas maneras, me parece que no hay lugar a discusión, ¿no? Clarísimo, clarísimo los tres. Es cierto, hay jóvenes que pueden elegir, otros que no. El tema es cómo hacer para igualar en la base de la pirámide y tender a una sociedad un poco más equitativa, si se quiere. Bueno, estamos sobre el cierre. Para mí, honestamente, les agradezco a los tres haber participado de este panel. Espero que hayamos hecho una contribución hoy en un momento tan crucial para el sector educativo. Martín, no sé si querés decir algunas palabras e invitar a la gente, a la audiencia, al networking que ya comienza, pero desde mi punto de vista, mil gracias Francisco, Marcelo y Gustavo, un honor, honestamente, los despido entonces. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a ustedes, gracias. No, simplemente agradecerle a Gustavo, a Francisco y a Marcelo por estar el día de hoy, como decía antes, en esta coyuntura. Bueno, y al Banco Superviel por organizar con nosotros esta actividad. Como decía Pablo, ahora empieza la actividad que va a durar alrededor de 45 minutos. Vuelvo a poner ahí en el chat el link, así que bueno, los esperamos ahora en la actividad. Mariano, no sé si querés comentar algo más para el cierre y ya con eso vamos cerrando la actividad. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias. Fue muy interesante estar de oyente también en la temática que plantearon los oradores. Y bueno, nada, nosotros vamos a estar también en el networking como para acercarles la propuesta, para acompañar en este momento de tanto cambio. Y bueno, nada, agradecerles la participación del banco que quiere seguir acompañando a la educación, que creo que es el camino, ¿no? Acompañar y colaborar. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias. Nos despedimos entonces. Muchas gracias. Hasta luego.